El otro lado que visitamos ahora con Falcondo, no vimos río, es verdad que no vimos río, pero eso no quiere decir que no hay agua. Ahora, emprender no es fácil, es encontrar la manera de superar los obstáculos. Emprender es aprender a buscar oportunidades, medir logros, aceptar fracasos y echar para adelante. Hola amigos, bienvenidos al Verificador. Qué bueno que les dan seguimiento al periodismo de datos. Complacida de compartir con ustedes los importantes temas que hemos tenido en esta semana. Amigos, Falcondo, otra vez, insiste en que Loma Miranda no es una zona de alto contenido hidrológico. Ese tema lo vamos a analizar en una prueba de verificación de datos. Para algunos, escuchar hablar sobre Loma Miranda es complicado, porque a veces no se tiene toda la información necesaria y además no se tiene la información oportuna para que usted pueda entender. En esta prueba de verificación de datos se la vamos a sintetizar para que usted pueda sacar sus conclusiones ante esta polémica que siempre está presente en los medios de comunicación, pero a veces la gente no sabe quién nos dice la verdad y quién nos dice la mentira. Este informe que ustedes están viendo en pantalla es lo que desde hace un tiempo está distribuyendo Falcondo. Es la información técnica que descalifica a Loma Miranda como parque nacional. En resumen, lo que dice este informe, específicamente en la página 29, es que Loma Miranda no tiene importancia hidrogeológica. La hidrología es la ciencia que estudia el origen y la formación de aguas subterráneas. Para ponerles más claro, es que ellos entienden que en Loma Miranda no hay la suficiente agua como para que esa zona califique para ser declarada Parque Nacional. ¿En qué se basa este informe? Este informe está basado en el Atlas de Biodiversidad y Recursos Naturales que publicó el Ministerio de Medio Ambiente bajo la dirección de Ernesto Reina Alcántara y que por ninguna parte establece las riquezas de Loma Miranda ni tampoco la califica como una zona de alto endemismo. Por eso es que la empresa está sosteniendo que Loma Miranda no tiene los recursos acuíferos que están diciendo los técnicos, sobre todo los de la Academia Dominicana de la Ciencia. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Academia de Ciencias? Miren este gráfico. Según la Academia de Ciencias, Loma Miranda se encuentra en la frontera entre las provincias de Monseñor Noel y La Vega, justamente en la extremidad de la cordillera central, en medio de la cuenca Yuna-Camú, la segunda más grande y que capta más humedad en el territorio nacional. Sus fuentes de agua sirven de sustento para el desarrollo de la agricultura del principal centro de producción agrícola del país, el Valle de la Vega Real. Alimenta la presa Rincón y abastece de agua potable a San Francisco de Macorís, a Salcedo, El Puno, Rincón, Jima, Fantino y Ranchito. Loma Miranda cuenta con una riqueza extraordinaria de plantas compuesta por 1.110 especies, entre ellas 241 son endémicas, así como 13 animales endémicos y 23 autóctonos con gran amenaza de extinción. Se trata de la segunda subregión con mayor nivel de endemismo de la República Dominicana, superada solamente por Sierra Bauruco. Por esta razón, amigos, es que nos parece un poco sorprendente que el Ministerio de Medio Ambiente, a la hora de publicar este material, donde refleja la biodiversidad y los recursos naturales de la República Dominicana, deje fuera a Loma Miranda. Vamos a escuchar cuál han sido las últimas declaraciones dadas por uno de los técnicos más importantes de Falcondo, y esta es la declaración
que vamos a verificar. El senador es testigo que recorrimos unos 3 kilómetros en Loma Miranda y él no pudo ver una sola gota de agua. Y pudo ver el arroyo Jagüey, a donde lo llevaron, a una gran distancia. Dice este técnico, recorrimos 3.000 kilómetros de distancia y el senador no pudo ver una sola gota de agua. ¿Estas declaraciones son verdaderas? ¿Es una verdad a medias? ¿Es una afirmación engañosa o simplemente es falso? Lo sometemos a nuestra prueba de verificación de datos. El técnico de Falcondo se refiere al recorrido que hizo recientemente el senador Rafael Calderón, que es el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República. Él ha aceptado tener un contacto con nosotros para comentar lo que fue la impresión de él en este recorrido y saber qué impresiones tiene con relación a este tema. Senador, gracias por aceptar esta intervención. De entrada, aunque el Ministerio de Medio Ambiente se ha hecho a un lado en estas discusiones, hay un atlas, hay una información oficial en la que se está basando Falcondo para negar que existe realmente una amplia importancia hidrológica en Loma Miranda. ¿Cuál es su reacción al respecto? Mira, probablemente no esté en esa clasificación ni Loma Miranda, ni otras lomas o montañas o áreas geográficas del país que probablemente reúnen condiciones para que estén ahí. Ahora, si precisamente una de las dificultades que se ha tenido para llegar a unas conclusiones objetivas respecto a este tema Loma Miranda es que los estudios que se hicieron, básicamente el estudio que hizo Falcondo, y que fue analizado por expertos contratados por Naciones Unidas, de acuerdo a lo que se entregó de Naciones Unidas, de los expertos de Naciones Unidas, hubo una descalificación de ese estudio de Falcondo. Y en consecuencia, es muy probable que para el futuro inmediato o en el mediano plazo, para cualquier otro caso, o para el mismo caso de Loma Miranda, se requiera que el Ministerio de Medio Ambiente o que contrate expertos nacionales e internacionales o empresas especializadas en este tema para, digamos, ser más preciso, tener mayores detalles y tener más seguridad en cuanto a determinar cuáles son los méritos necesarios para que haya parque nacional o área científica o área reservada o una área de reserva forestal. El técnico de Falcondo dice que usted junto con ellos recorrieron alrededor de 3.000 kilómetros de distancia y que usted no vio ni una sola gota de agua. ¿Eso es así? Eso dijo él y dijeron que lo dije yo. Nosotros hicimos un descenso con miembros de la comisión que estudia el proyecto y llegamos a Loma Ortega, fuimos a Loma Miranda y fuimos también a otra loma que donde están las instalaciones de Falcondo, pasamos por Loma Caribe. Evidentemente no fueron 3.500 kilómetros lo que recorrimos, eso es imposible, ¿verdad? Logramos ver parte de los trabajos de reforestación que ha hecho la empresa. También vimos los espacios que están en proceso de explotación en este momento. Nos enteramos ahí de que la Loma Miranda, de los 42 kilómetros cuadrados que tiene, que son aproximadamente 68.000 tareas, una parte de Falcondo, unas 22.000 tareas, y hay unas 46.000 tareas que son propiedad de otros productores, pues, se dedican ahí a la siembra de árboles, porque es una zona que fue intervenida por la mano del hombre no hace mucho tiempo. Hubo una parte por lo menos de la loma que fue intervenida y todavía ahí queda gente que tienen vaquitas y tienen algunas cosas en esa montaña.
Evidentemente que le hemos dicho que de la parte oeste de Loma Miranda hay agua. O sea, está no solamente el río Jagüey, sino 2 afluentes más, además del desprendimiento de agua que sale de las entrañas de la montaña de Loma Miranda, y es evidente que ahí hay agua y hay áreas de recreo muy importantes. El otro lado que visitamos ahora con Falcondo, no vimos río, es verdad que no vimos río, pero eso no quiere decir que no haya agua. ¿Hay posibilidades de que usted visite nuevamente esa zona, pero acompañado de los técnicos de la Academia Dominicana de Ciencia? Ya visitamos la zona la primera vez con técnicos de la Academia de Ciencia y nos documentamos bastante con las informaciones que ellos nos suministraron y nos mantenemos en contacto con ellos también. Y si ya fuimos con ellos, fuimos con representantes de la Asociación de Geólogos también y representantes de la comunidad de Bonao y de la comunidad de La Vega, y ahora fuimos invitados por el sindicato de Falcondo y nos recibieron funcionarios de Falcondo durante prácticamente un día, como ocurrió con la primera visita. ¿Cuál es su mensaje al país en medio de esta discusión? Nuestro mensaje muy particular al país es que apreciemos y valoremos este ejercicio democrático plural, donde se toma en cuenta la opinión, las posiciones y las consideraciones de distintos núcleos organizados de la sociedad civil, y que eso es importante en un sistema democrático porque finalmente eso terminará enriqueciendo la decisión final, que además valoremos la intención del proyecto de ley en el sentido de que no solamente se limita a la protección del medio ambiente y recursos naturales de una área geográfica específica, sino que también se busca, en el fondo, lo más trascendente es que las personas que viven en el entorno y el país en sentido general puedan beneficiarse de alguna manera de esta decisión y pueda esto significar un incremento en los niveles de calidad de vida de la población que está en el entorno de Loma Miranda. Senador, gracias por aceptar esta intervención. A sus órdenes de siempre. Para completar esta información dada por el senador Rafael Calderón, que ya vemos hacia dónde se inclina su voto en la Comisión de Medio Ambiente, hacia la protección de Loma Miranda, vamos a ver qué fue exactamente lo que dijeron los técnicos internacionales del PNUD que fueron contratados por el Ministerio de Medio Ambiente para hacer un informe sobre el estudio de impacto que había hecho la empresa Falcondo. Establece que pese a que los manantiales son fácilmente detectables, en el estudio de Falcondo solo se mencionan a 4 manantiales, cuando el equipo de evaluación del PNUD identificó a más de 40 en una sola visita efectuada el 9 de marzo. Según el PNUD, es el mismo caso con las tomas de agua que abastecen a las comunidades vecinas. En el estudio de Falcondo se menciona solo una, pero según los técnicos del PNUD, hay 4 perfectamente distinguibles. Es decir, amigos, que a la luz de los datos y a la luz de las declaraciones del senador Rafael Calderón, el resultado de esta prueba es falso. Amigos, hoy tenemos un programa muy interesante. Quédese con nosotros. Después de la pausa vamos a identificar cuáles son los problemas que enfrentan las pymes, las pequeñas empresas para poder producir en la República Dominicana. Hoy les tenemos los datos, las técnicas que usted debe implementar para ser más productivo y competitivo en la República Dominicana.
Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Amigos, necesitamos políticas públicas para poder desarrollar a las empresas y darle oportunidades a los emprendedores. Miren este estudio, hay una estadística que dice que el 80% de las pymes fracasan antes de los 5 años y el 90% de ellas no llega a los 10 años. O sea que en un periodo de 10 años empieza una persona con un proyecto y fracasa con ese mismo proyecto. Vamos entonces a presentarles este trabajo, un pequeño reportaje sobre cuáles son las 5 áreas de fracaso de las empresas pequeñas. El éxito de una micro, pequeña y mediana empresa está fuertemente condicionado por los conocimientos de su dueño. Por eso, el 97% de los casos, el fracaso de esa empresa se debe a la mala gestión. Estos son los problemas más comunes. Problemas para producir y operar, es decir, falta de capacidad técnica para manejar la producción y las operaciones. Problemas para controlar el manejo inadecuado de los créditos y las cobranzas. Desconocimiento del verdadero estado financiero de las empresas, gastos innecesarios, que son errores graves en materia del desarrollo de las finanzas de una compañía. Problemas en la planificación, es decir, deficiencias graves en el establecimiento de las estrategias. No hay ningún plan alternativo. Es necesario que los líderes de empresas establezcan sus objetivos y que las expectativas sean totalmente realistas. Problemas en la gestión, incapacidad para rodearse de un personal competente, falta de experiencia en el tema, deficiente sistema para tomar decisiones y en la solución de problemas, una gestión poco profesional. Además, se resisten a no cambiar, a no innovar. Hay una mala selección de socios y además no se conectan consigo mismo para poder expandir todos sus conocimientos y actitudes. Crear una pequeña empresa es fácil si se tienen todos los fondos necesarios. Lo difícil es mantenerla viva y conseguir que crezcan. Ojalá que este trabajo les sirva de mucha ayuda. En el país se habla mucho de desarrollar a los emprendedores, pero ¿cómo desarrollar una idea? ¿Cómo potencializar los talentos? Antonio Isa Conde es una mina de datos ese señor. Después de la pausa vamos a conversar con él.
con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana, hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Don Antonio Isa Conde está con nosotros, un personaje de la historia nacional reciente. No necesita mucha presentación y es el actual ministro de cartera del gobierno, ministro sin cartera del gobierno de Danilo Medina. Gracias por aceptar esta invitación al verificador. Gracias a ti, encantado de estar contigo. Don Antonio, yo quisiera, quizás le va a parecer un poco extraño lo que yo le voy a decir, pero así son las cosas. Usted en este momento, ¿quién es? Usted es Tony, el del Comando San Lázaro, usted es don Antonio, el empresario, usted es funcionario del gobierno, usted es asesor de las industrias nacionales. ¿Quién es usted? Un hombre es su momento y su historia. Un hombre es su momento y en su historia. Sí. Yo, yo me siento... yo he tenido una vida muy rica. He tenido más de 50 años en la actividad pública desde mi tiempo en la universidad. Me siento orgulloso de haber sido uno de los fundadores de la Federación de Estudiantes. Soy el único sobreviviente del primer Consejo Provisional Universitario. De mis años de rebelde, de revolucionario, de combatiente de la revolución. De mis años de rebelde como dirigente empresarial también, que nos decían los guerrilleros de Herrera. ¿Y es verdad que usted es James Bond? No, pues eso fue una historia por un atentado que me hicieron a mí, el primer atentado de la banda. Yo estaba desarmado y por el miedo le da a uno... ¿El miedo? O el espíritu de sobrevivencia le da a uno los energía. Pantalones, no se humilde, o los pantalones. Que uno no se imagina. Y yo salí vivo y mis agresores que estaban armados salieron medio atropellados. Y era un jovencito flaco en esa época. ¿Y qué edad? ¿25 años? Cuando el atentado que me hicieron tenía 26 o 27. En la revolución era que yo tenía 25, en la universidad. Y de todas 21. esas facetas que Dios le ha dado la oportunidad de tener en una vida larga y abundante, ¿en cuál de todos usted se siente más satisfecho? Todo me ha enriquecido como ser humano. Pero hay algo que lo identifica como yo no persona. podría ser el tipo de empresario, el tipo de, digamos, de activista social o político que soy ahora si no hubiera vivido la experiencia que viví en mi juventud. E incluso mi sensibilidad social se forjó ahí. Y por eso es que a veces yo tengo una visión distinta en el mundo empresarial.
Y me siento orgulloso porque no es una visión solamente mía, cuando veo lo que somos los viejos de Herrera, que nos llaman los gurús, que antes nos llamaban los muchachos de Herrera. Como cambia la vida, ¿eh? O los guerrilleros, que tú ves que la tradición de ese conglomerado industrial, de un barrio de la capital, ha hecho un nombre y tiene una filosofía que realmente ha dado clase en lo que es el mundo empresarial, con un discurso diferente, constructivo, muy vinculado a la problemática social y económica del país y de avanzada. Pues mire, don Antonio, yo quisiera como que usted me dejara escoger una de las facetas que usted ha desarrollado. Déjeme escoger ahora al asesor empresarial. ¿Usted sabe por qué? Porque tenemos grandes dificultades en el país para el desarrollo de las pymes, de las pequeñas empresas. Últimamente hay una palabra que quizá a usted le dé risa, que es el emprendedor. A veces emprender cosas, un joven que quiera emprender un proyecto propio, encuentra un sistema que es muy desarmado, que no lo acoge. Entonces, en ese sentido, usted tiene mucha experiencia en manejar con empresas, en darle ideas a los empresarios. Usted es un experto en política industrial, usted es un asesor del Poder Ejecutivo. Es decir, que usted tiene ahí muchísimos datos que puede compartir con nosotros para enriquecer a todos esos jóvenes que tienen algún proyecto desarrollado. Yo participé intensamente en la elaboración del programa de gobierno de Danilo Medina, programa que está aplicando el presidente Medina. Y uno de los énfasis que más se puso fue el desarrollo de las pequeñas y las microempresas, porque cuando tú hablas de los problemas de este país, tú te vas a encontrar que el gran problema es el modelo económico, un modelo económico de desigualdad, inequitativo, donde las riquezas se concentran en un polo y la pobreza y la desigualdad arropan a la mayoría de la población. Eso va hiriendo el tejido social, lo va resquebrajando y vemos el problema de la delincuencia, todos los problemas que hay, las deficiencias en la educación, la deficiencia en la salud, todo se deriva de un modelo económico. Y ese modelo económico sí está acompañado también de un modelo político en consonancia con eso. Pero y Danilo, lo que se trató, Danilo está gobernando con un modelo agotado, es evidente. No, pero rompiendo el modelo. Fíjate, pero no es fácil. Cuando tú vas a cambiar un modelo económico es difícil. Entonces, con el programa de gobierno, lo que primero se puso el dedo en la llaga, hay que cambiar este modelo de inequidad que existe hoy. Hay que darle una pela a la pobreza. Eso fue lo que decía en palabras sencillas el programa de gobierno de Danilo. Hay que crear empleo. Entonces, para crear empleo y para darle más oportunidades a la gente, hay que incidir en dos áreas importantes. Una es la educación. Porque, como decía Danilo, la educación es el otro nombre de la libertad. Tú necesitas crear ciudadanía, pero también crear gente con capacidad para innovar y para producir en un país pequeño como este, pero sobre todo crear ciudadanía. En ese renglón de esas pymes que necesitan ayuda, yo tengo un dato que dice que el promedio es que el 80% de las pymes fracasan antes de los 5 años y el 90% de ellas no llegan a los 10 años. Y acabamos de ver un reportaje en el bloque anterior que la conclusión es que el problema es que los dueños a veces no tienen todas las capacidades necesarias para poder desarrollar un buen plan que le genere productividad a su empresa. Entonces, ¿usted qué piensa de eso? Adiós. Casualmente, por ese motivo es que se creó el plan de intervención en la pequeña y mediana empresa, que consiste en 3 cosas. Darle apoyo financiero, pero apoyo tecnológico, porque tú no haces nada dándole dinero, sino lo formas, y parte de eso es el plan de formación de los pequeños y medianos empresarios, pero además darle la oportunidad a través de un programa de compras estatales, a donde le dan preeminencia. Hay un 20% que era más para la pequeña
y medianas empresas y pueden participar además como uno más en el 80 restante. Ahora, cuando tú ves todos esos planes que se han hecho y el sentido y cómo eso ha ido caminando, es casualmente para evitar eso. Pero con eso no basta, porque fíjate que incluso cuando tú analizas el programa de compras estatales, eso ha sido una guerra. De intereses. Porque cada vez que el gobierno tomaba una medida para tratar de mejorar a la pequeña, aparecían contramedidas para evitar que eso ocurriera y seguir igual. Mafias, porque algunas empresas grandes se están disfrazando de chiquitas. Entonces ahí es como una carrera de obstáculos. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Sistemáticamente superando esos obstáculos. Y ya tú has visto que las oportunidades para la pequeña y mediana empresa en todos los sentidos, no solamente a nivel de mercado, de formación y de financiamiento, ha aumentado a unos niveles insospechados, pero no solamente la pequeña y mediana empresa de la ciudad, sino del campo. Es casualmente para eso. Ahora faltan cosas por hacer, muchísimas. Una de ellos es el problema de buscar la manera de que se puedan formalizar a través de estructura o de medios más no solamente confiables, sino más expeditos. Entonces, todavía en ese terreno hay mucho camino por andar, pero la dirección está clara. Uno de los grandes problemas que tienen nuestros empresarios es que se aferran a las cosas y no saben cuándo ha llegado el momento de parar. Es decir, que hay que cambiar. Que hay que cambiar o cerrar. Hay que innovar. Innovar, ser flexible, cambiar permanentemente, mejoría permanente. Si tú no puedes lograr eso en tu empresa y llega un momento que las pérdidas comienzan a acumularse, ciérrala y dedícate a otra cosa. Y eso a veces los empresarios nuestros no saben cuándo es el momento que tienen que o dar el salto o cerrar, y se aferran a lo que tienen. Entonces hay muchos de nuestros empresarios que están quebrados y no lo saben porque tienen pasivos laborales, muchísimas cosas. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es que se den, que en materia de manejo de empresas, tú no puedes aferrarte a sentimientos, a que esto yo lo fundé, que yo le he dedicado la vida. Tú o cambias y no te conformes con decir, pero yo he hecho esto toda la vida y lo he hecho bien. No, el dinero está en mejorar lo bueno y en corregir lo malo. Si tú no puedes mejorar lo bueno ni corregir lo malo, no vas a competir, entonces cierra. Y tienes que saber en qué momento hacerlo. Hay empresarios que no dan el salto, se aferran, están esperando incentivos, porque ese es otro de los temas, que en vez de desarrollar sus capacidades internas, lo que están esperando es que el gobierno les resuelva, porque es una concepción paternalista del Estado que tenemos todos. Y si no rompemos con esa mentalidad, difícilmente podemos ser competitivos. Y mira, ser competitivo es una actitud hasta frente a la vida. O sea, ser competitivo es una actitud de vida. Innovador, es una actitud ante la vida. Es una actitud que tú tienes que llevarlo hasta tu matrimonio. ¿Pero eso se forma en casa o esas competencias se pueden adquirir? Volvemos, eso es parte también de lo que tenemos que comenzar a enseñar a la escuela. Y fíjate, tú no te has dado cuenta que Danilo en su viaje, en su visita sorpresa, una de las cosas que insiste en la asociatividad. Uno de los problemas que tenemos nosotros es, incluso en las empresas grandes, que no tenemos una visión asociativa. Bueno, aquí todo el mundo resuelve sus problemas individualmente. Sí. O pretende resolverlo. O sea, problemas colectivos se resuelven individualmente. Exacto, pero otra cosa, no se dan cuenta que en la unión a veces está la fuerza, en países pequeños como nosotros, entre productores pequeños como nosotros, que necesitamos conquistar mercados más grandes, que necesitamos tecnología. Entonces tenemos que unirnos, asociarnos en clúster, en lo que sea, pero somos individualistas. Y en esa medida, esa cultura asociativa que debe nacer desde la escuela, enseñarnos a resolver los problemas de manera colectiva, independientemente de las individualidades, que es correcto, tú mantienes tu individualidad, tú piensas en ti,
Pero tú tienes que saber que si tú tienes alrededor un equipo que persigue los mismos fines, tú puedes competir en un mundo global con más facilidad que lo haría individualmente. Estoy apasionada con el tema, don Antonio. Permítanos irnos a una pausa, pero cuando regresemos, ojalá usted se anime a que podamos discutir también en detalle esas técnicas que usted tiene, pero para los emprendedores, para la gente que tiene algún proyecto que quiere formar y que no ha podido desarrollar ese sueño. Ya regresamos con el verificador. Con tu apoyo, solidaridad y ciudadanía, vamos a transformar la República Dominicana en un país libre de analfabetismo. Si conoces a alguien que todavía no sepa leer o escribir, acompáñalo y ayúdalo a registrarse. Necesitamos la ayuda de todos y todas. Quisqueya aprende contigo. Que nadie se quede fuera. República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Nuestros hijos serán el pilar de los retos futuros. Es por eso que un enfoque en una férrea educación orientada a los valores familiares se hace cada vez más necesarios. Por esta razón, nuestro Colegio San Paul abrió sus puertas para poder contribuir en la formación de la sociedad del mañana. Seleccionamos y capacitamos permanentemente un personal de vasta experiencia en el área docente, con enfoque en las diferentes ramas de la pedagogía, excelentes relaciones humanas y familiares que aseguran a sus hijos una educación al nivel de los mejores estándares. San Paul, educando con valores para los retos del futuro. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Seguimos con obsesión por los datos y hoy estamos hablando de empresas, de competencia, de competitividad y estamos hablando de emprendurismo. Conversamos con don Antonio Eiza Conde, que tiene mucha experiencia y técnicas para los empresarios en ese sentido. Don Antonio, ¿usted es un hombre emprendedor? ¿Qué te voy a decir? Yo, como te decía, la competitividad es una actitud frente a la vida. Y yo creo que a mi edad me innovo, porque no me he quedado estancado. He estado... Entonces trabajo en una empresa que... yo soy gerente general de la Delta, que distribuye Toyota y Lexus, y un lema de los japoneses, Kaizen, mejoría permanente. O sea que... Y calidad total, los japoneses en calidad total estamos metidos en ese tren.
Pero por demás, yo he sido un abanderado de la competitividad, pero yo tengo una concepción de la competitividad, que es competitividad auténtica, no la competitividad espuria, como a veces tú sientes que algunos empresarios cuando te hablan de competitividad te hablan de bajo salario, de condiciones de pero vida. Pero esa es la principal justificación que ha dado un sector del empresariado para lograr la modificación del Código Laboral. Que están amolando cuchillos para su garganta, porque quien hace el mercado son nuestros propios empleados. Y mientras mejores condiciones de vida tenga y más se supera, podrán aportar más, mejorar su productividad, mucho más, pero además ser consumidores. De ahí, o sea, ¿usted piensa que reducir los salarios, reducir los beneficios de los trabajadores no va a beneficiar la competitividad? Para mí la clave es mejorar la productividad del trabajo. Y mira, el trabajador dominicano, ese trabajador que ha visto disminuir su salario real en un 27% en los últimos años. Salario real, la capacidad que tenga el trabajador o cualquiera que gane un salario de comprar bienes y servicios. Una cosa es el salario nominal y otro el salario real. El salario real es ese de que te estoy hablando. El salario nominal es lo que gana. Por eso yo he dicho que aquí los trabajadores son los que más cuestan y los que menos ganan. Claro. ¿Por qué? Porque hay que pagar mucho nominalmente, pero ellos con eso que reciben no pueden accesar a los bienes y servicios. Por ejemplo, tenemos el problema del transporte. Para un trabajador, el 18% de su salario se va en transporte. Ok. Pero el eje de la competitividad, si tú quieres cambiar el modelo económico, si tú quieres ser competitivo, tienes que acumular capital social. Capital social se acumula en función de mejorar la educación y la salud, mejorar la gente, pero mejorar también las condiciones de vida de la gente. No le damos la oportunidad ahora con los inversionistas ángeles y esas cosas que tú ves que estamos hablando, pero eso es fundamental, dar la oportunidad a esos jóvenes para que desarrollen sus capacidades y emprendan. Tú tienes que darles determinado apoyo y eso es también parte de un programa no solamente oficial, sino también el propio sector privado. Tiene que convertirse en innovadores como inversionistas ángeles y lo que fuera. Yo quiero presentarle unas opiniones precisamente de unos jóvenes que dicen y motivan de lo que significa emprender, emprender algún proyecto en el país. Vamos a ver estas opiniones. ¿Tú te imaginas trabajar en lo que te gusta, dejando tu legado a la humanidad, creando soluciones innovadoras a problemas de la sociedad? ¿Y qué gancho es ese? Ninguno. Es poner en práctica tus ideas, es emprender. Ahora, emprender no es fácil. Es encontrar la manera de superar los obstáculos. Emprender es aprender a buscar oportunidades, medir logros, aceptar fracasos y echar para adelante. Es hablar con mucha gente y dar muchísimo muela, pero mucha. Es fajarse a averiguar si realmente mi idea le gusta a la gente. Y si está dispuesta a pagar por ella. Tú, yo, Steve Jobs, Larry Page, Sergey Brin, podemos lograr grandes cosas. No hay que ser genio de la NASA ni vivir en los países. Es encontrar lo que eres bueno, lo que te gusta y tu pasión. Solo tendrás que dedicarle todo el tiempo que tengas y un chin más. ¿Y así solito? ¿A pecho puro? No, hay quienes te apoyan y están dispuestos a ayudarte. Vamos a hacer que el mundo sienta que desde aquí podemos cambiar las cosas. Infórmate, participa y emprende. Don Antonio, ¿qué usted piensa de eso? Bueno, yo creo que eso es la clave del desarrollo de cualquier país. Estamos dando pasos, pero todavía, esos son prácticamente lo que estamos implementando, planes pilotos, porque eso hay que masificarlo. Hay que crear toda una conciencia ciudadana en términos generales y que estas políticas públicas que ya comienzan a establecerse se mantengan en el tiempo. Eso hay que desarrollarlo como todo en la vida. Ahora, son gérmenes importantes que señalan el camino hacia donde ir. Yo creo que el esfuerzo aquí hay muchísimos emprendedores en materia de tecnología, en materia de producción de bienes, de servicios, de software. Hay muchísimos muchachos que lo que tú tienes que darle las oportunidades
y además completarle su formación o lo que fuera. Entonces, para eso se están estableciendo algunas políticas públicas, pero eso hay que darle continuidad. Pero además, desde el sector privado tenemos que hacer un esfuerzo por salir del cascarón, porque en cierta medida estamos muy anquilosados también, el sector privado haciendo lo mismo, repitiéndonos. Sí, y cuando hablamos de competitividad, lo que estamos pensando en incentivos, muchas veces también en los problemas de los salarios de los trabajadores, y no vemos más allá de que hay que romper con todos esos esquemas viejos y que hay que desarrollar una filosofía nueva a nivel de los productores de este país, a donde yo prefiero que en vez de que me den un incentivo, que me hagan buenas carreteras, mejorar el servicio de electricidad, que eso que se está gastando se use para mejorar los servicios públicos, para mejorar la formación de los trabajadores, para una serie de cosas. Esos factores que usted está haciendo referencia ahora, yo lo he sintetizado en este gráfico. El último balance del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial destaca cuáles son los factores más problemáticos para hacer negocio en el país. Lo primero es la corrupción, que aparece con 17 puntos. El acceso a financiamiento aparece con 13 puntos. La ineficiente burocracia gubernamental con 11 puntos. La tasa de impuestos, el tema de los impuestos es una preocupación para las empresas y para la competitividad. La fuerza de trabajo insuficientemente educada y también el tema de la energía eléctrica. Pero si tú te pones a ver todo eso, casualmente eso que le está entrando Danilo, comienza con cada uno de los puntos que señalaste. Tú vas a ver. La corrupción fue la primera y ahí pero espérate, vamos brincó, don Antonio. No, espérate. La corrupción ha sido terrible en este país. Pero ¿qué está haciendo el gobierno? Le ha dado en la base, ¿a dónde? Las estructuras. El programa de compras y contrataciones públicas ahora, eso ha sido una revolución. Pero si usted no saca la manzana podrida, vamos a estar en lo mismo. No, pero espérate. Pero lo fundamental es que tú le has quitado el alimento principal a la corrupción. No es que no haya, no es que se estén violando todavía los procedimientos, pero cuando tú ves lo que se está haciendo de la Dirección de Compra y Contrataciones, lo que se está haciendo con los concursos para la construcción de aulas, para las compras en general, las veedurías, tú te estás dando cuenta que vamos al meollo de los problemas, a lo que causa el problema fundamentalmente. Entonces se está atacando. Cada uno de esos problemas que tú mencionaste se está atacando. Fíjate, la educación, que es uno de los factores fundamentales. Tú ves que cada uno se está atacando. Uno en mayor grado, ¿Y los impuestos? Otro en mayor grado. Entonces, los comerciantes pequeños que se están quejando de los impuestos. Dicen que se sienten acosados por la DGI. No, eso tampoco es así. Porque el problema es que todo el mundo tiene que para vivir en sociedad tenemos que pagar impuestos. Ahora, lo que pasa en este país es que el sistema tributario de nosotros es injusto. Es un sistema tributario que responde exactamente a ese modelo económico poco equitativo que tenemos. ¿Usted está de acuerdo que los ricos paguen más? No, yo estoy de acuerdo, oye bien, mira qué es lo que está pasando aquí en este país, que pocos pagamos muchos y muchos pagamos pocos o nada y usamos las mismas carreteras, los mismos puentes, los mismos canales. Pero ¿qué ocurre? Tú ves el gobierno que aparentemente recibe mucho, aparte de los problemas del uso, porque eso es clave. Una de las cosas que tú necesitas es la garantía de que el Estado va a usar justamente tu dinero, no solamente en que lo use honradamente, sino que lo use en asuntos prioritarios, porque tú puedes ser honrado y gastar mal. Eso no tiene nada. Son dos factores que tú tienes que manejar. Entonces, hay que dar un salto. Por eso yo soy de los que piensa que tenemos que irnos al pacto fiscal. No es posible con esta estructura tributaria desarrollar este país. Porque se dice que tenemos una presión tributaria en 14, pero un sector industrial que paga el 37, el 40. La mayor parte de los... No, y la clase media paga No, pero espérate, porque la mayor parte de los impuestos son al consumo. Y, en una palabra, tenemos un sistema injusto y regresivo. Entonces tú tienes que transformarlo. Pero para eso va a tener que pisar callos. Entonces,
y hacer transformaciones profundas en ese sistema. ¿Qué nos deja de reflexión final? Mira, el problema es que nosotros tenemos que saber que los problemas de esta sociedad son tan grandes que no lo va a resolver un hombre, un grupo de hombres, sino que la sociedad en su conjunto, o por lo menos una masa crítica de ciudadanos y ciudadanas, tiene que asumirlo para producir los cambios que el país necesita en el orden económico, social y político. Que mientras sigamos con esta inercia y este individualismo arropándome y no nos demos cuenta que el modelo económico hay que transformarlo y que eso va a implicar también una transformación del modelo político, porque de eso no hemos hablado y tiene mucho que ver todos los males que tiene este país con un modelo político corrupto, rentista. Indecente, Bueno, indecoroso, entonces, corrupto. esos saltos tenemos que darlos con una sociedad. No vamos a ser perfectos, pero por lo menos tenemos que tener un norte. Ay, don Antonio, ya con que seamos un poco decentes, yo creo que es suficiente. Asumamos Volver la a la Estrategia Nacional de decencia. Desarrollo, asumamos como sociedad el programa de Danilo y vamos a avanzar, pero lo asumamos. No es sencillamente, hay que bueno y aplaudirlo, no, asumámoslo, comprometámonos. Don Antonio, muchas gracias. A ti. Complacida de conversar con usted, ha sido muy agradable. Gracias. Sí. Amigos, gracias por acompañarnos esta semana. Recuerden que tenemos nuestra página web, elverificador.com, ahí estaremos en contacto y usted puede ver el material de todos los datos que hemos suministrado en esta edición. Yo solamente les presento eso, los datos. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima semana.